Fijan aquí, el PET lo podemos hacer siempre cuando esté indicado clínicamente, ni siquiera hay un tiempo específico, cada 3 meses, cada 6 meses para hacerlo, sino siempre que esté clínicamente indicado. Y para nosotros es importante saber que las ARS, desde SENASA subsidiado hasta las ARS que tienen servicios complementarios, nos pueden dar 2 PETs por año. O sea que sabemos que los pacientes tienen aprobados 2 PETs por año para nosotros poder acceder a la información del paciente que vamos a necesitar. Entonces, sabemos también que el 80% de los tumores mamarios van a tener el receptor de estrógeno positivo. Los carcinomas lobulillares, más que los ductales, son en un 95% receptor de estrógenos positivos, así que esto es un estudio que puede ser altamente indicado en cáncer de mama. Siempre también debemos tomar en cuenta que hay una heterogeneidad que puede presentar el cáncer de mama, como todos sabemos, desde el tumor primario hasta cuando aparece una metástasis en una paciente que probablemente vamos a querer tener los factores pronósticos de inmunistoquímica de esa metástasis también para saber cómo nosotros vamos a seguir controlando o tratando a esa paciente. Esa paciente va a seguir con un tratamiento hormonal, esa paciente le vamos a dar otro tipo de medicamento. Esas son cosas que nosotros podemos seguir y guiarnos con el estudio de PET-CONFESS. Entonces, nosotros sabemos el fluorestradiol es un estrógeno radiomarcado, es muy parecido al FDG porque es parecido, pero obviamente ya esto va a ser captado por los receptores de estrógeno alfa en su superficie. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener sitios donde anatómicamente se va a observar una captación fisiológica del fluorestradiol, al igual que el 18-FDG, como en los riñones, el hígado, las asas intestinales, el endometrio y los ovarios, que a veces la parte del endometrio y los ovarios representan un poquito de limitación para el estudio de pacientes con cáncer de mama y de hecho, se utiliza para ciertos tumores de endometrio y también, por ejemplo, para algunos tipos de tumores benignos de endometrio, aparte del cáncer de mama. Entonces aquí tenemos 2 imágenes, la primera de una paciente evidentemente con receptor estrogénico positivo, donde vamos a ver una diferencia entre el estudio con el fluorestradiol y el FDG, donde vamos a ver que aquí se ven más metástasis de las que capta con el FDG y con un SV, es decir, una actividad metabólica mucho más notoria que con FDG. Sin embargo, cuando tenemos una paciente con el receptor de estrógeno negativo o muy bajo, vamos a observar que con fluorestradiol no vemos ninguna captación y con el 18-FDG pues sí vamos a observar enfermedad metastásica si está presente. Hay comparaciones también con pacientes que independientemente que en su inicio sean receptor de estrógeno positivo, han hecho cierto tipo de heterogeneidad o cambio en su receptor para lesiones metastásicas, como vemos en estas pacientes de aquí, donde va a captar mejor con el 18-FDG que con el fluorestradiol, precisamente porque ya probablemente esas lesiones no tengan el receptor de estrógeno positivo. Y sin embargo aquí sí vemos una diferencia entre el FDG que no capta prácticamente lesiones. Sin embargo, miren esta paciente cuánta metástasis tiene y es totalmente captada con el fluorestradiol. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué queremos dejar dicho con esta imagen? Que el fluorestradiol, excelente para el receptor de estrógeno positivo. Sin embargo, cuando sospechamos de que el tratamiento hormonal no está funcionando o de que algo pasa, que las metástasis no están respondiendo al tratamiento, es bueno a veces combinar el estudio de fluorestradiol con el 18-FDG para lograr una captación de esas imágenes que obviamente por su heterogeneidad ya no van a tener una captación correcta de fluorestradiol. Entonces aquí este ha sido el estudio principal que se ha hecho de comparación del 18-FDG con el fluorestradiol. Y bueno, básicamente nos dice que podemos utilizar el fluorestradiol con total confianza en cáncer de mama con estrógeno positivo. Sí hay una diferencia entre el reestadiaje o cuando queremos ver recurrencia de un 98% de superioridad para el fluorestradiol y un 81% para el 18-FDG, que no sé por qué no sale en la diapositiva, pero el número estaba ahí.
¿Pero qué? Mira, esto se voló muchísimas diapositivas. ¿Eh? No, o sea, falta mucha diapositiva, pero bueno, para no hacer esto más largo, porque como desde el principio tuve problemas técnicos, básicamente lo que yo quiero dejarles dicho con esto es de que aparte de cuando queremos estudiar una recurrencia o una metástasis en una paciente con un tumor de receptor de estrógeno positivo, que es la indicación de más importancia y más fuerte del PET con fluoroestradiol, hay otras alternativas o formas, indicaciones clínicas donde la podemos usar también. En aquellas pacientes donde otro tipo de imágenes hayan sido erróneos y no tenemos una certeza de la recurrencia. También nosotros podemos evaluar la saturación real del receptor de estrógeno de ciertas lesiones cuando sospechamos de que ya hay una heterogeneidad en las metástasis o en el mismo tumor primario de inicio. También lo podemos utilizar para dar un seguimiento al tratamiento hormonal, que es muy importante en pacientes, sobre todo que van a utilizar ese tratamiento por una cantidad de años que sabemos que son por lo general 5, donde sospechamos de que el tratamiento debe de ser cambiado, que se debe de cambiar a una segunda línea o que debemos hacer otra cosa. También para nosotros, los oncólogos radioterapeutas, es muy importante porque con el PET nosotros podemos hacer una radioterapia dirigida por imagen metabólica. Nosotros podemos hacer un tratamiento mínimamente invasivo con esto, es decir, que vamos a utilizar radiocirugía o SBRT por sus siglas en inglés, donde vamos a tratar simplemente lo que se vea metabólicamente activo en un PET. O sea, si tenemos una paciente, por ejemplo, con un gamma-grama óseo con una sola vértebra positiva y tenemos de esa misma paciente un PET, en este caso con fluoroestradiol, con una lesión más pequeña dentro de la misma vértebra, no hay por qué tratar la vértebra completa, si podemos tratar solo la lesión que está metabólicamente activa. Y para nosotros es bastante importante la fusión de estas imágenes para nosotros dar un tratamiento más preciso. Sí, dentro de las conclusiones, mira, ahí se puso otra que no era eso, pero para las conclusiones es básicamente eso. Sabemos que lo podemos utilizar sobre todo para recurrencia, para valorar el tratamiento hormonal, para tratar a la paciente con radioterapia o radiocirugía y también que en algunas pacientes vamos a tener que utilizar 18-FDG y fluoroestradiol al mismo tiempo para tener una combinación y poder saber cuáles lesiones metastásicas han cambiado el receptor de estrógeno. Gracias.